Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra enseñanza basada en este tema, edificando sobre la roca. Anteriormente vimos la importancia de la instrucción bíblica a nuestros hijos. Pero esto no solo es una tarea de aprender para padres, por supuesto, aquellos que aún no se han casado y van en ese proceso hacia el matrimonio. Cuán importante es conocer las verdades de las Escrituras para evitar muchos errores que se cometen sin el conocimiento de la verdad. Así que la Biblia es en el entorno, en toda nuestra vida, importante, indispensable para llevar a cabo esta labor tan importante. Y nuestro tema de esta mañana se llama la enseñanza en el entorno. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos acerca del entorno? En diferentes ambientes, en todo lugar. No estamos hablando de un lugar específico nada más, o de una ocasión especial. El entorno tiene que ver con nuestros lugares de trabajo, nuestro hogar, incluso en un paseo. La labor de la enseñanza es importante en todo lugar, y el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo mientras estuvo en la tierra, enseñando y comunicando la verdad de Dios a sus discípulos y a las multitudes. Lo vemos que estaba tanto en las montañas, en el camino, en los hogares visitando. Él siempre estaba enseñando. Así que la enseñanza en el entorno tiene que ver con toda nuestra vida de una manera integral. Y vamos a leer ahí el pasaje de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, capítulo 6, del verso 7. También vamos a ver el verso 8. Pero primero veamos qué dice la Escritura con respecto a este famoso texto que muchas veces son puestos de manera literal en las paredes, en los cuartos, en las salas de los hogares, pero sin comprender el significado del mismo, a qué se refería el Señor con hacer estas cosas que mandaba específicamente al pueblo de Israel, y qué implicaciones o significado tiene para nosotros el texto de hoy en día. Porque veremos que las costumbres del pueblo de Israel ahora no son nuestras costumbres, como la forma de vestir, como algunos ritos que ellos practicaban, pero que ahora no tienen significado a la luz de la verdad y la plenitud en Cristo que tenemos. Pero el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 7 nos dice estas instrucciones y estos mandatos para los hogares del pueblo de Dios, del pueblo judío. Nos dice: y hablarás de ellas. Dios da instrucción al pueblo de Israel: hablarás de ellas estando en tu casa. ¿A qué se refiere hablar de ellas? Las palabras de Dios, la ley de Dios, dando instrucción a los cabezas de hogares para poder instruir a sus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantas. Entonces vemos ahí el entorno que lleva a la instrucción bíblica, de tal manera que desde que nos levantamos hasta al acostarnos tiene que ver con esta instrucción y esta amonestación del Señor, con el fin de que vivamos para su gloria y para sus propósitos. Pero como les mencioné, este texto muchas veces se usa de manera literal hoy en día, se clava en las paredes, y no hay una comprensión acerca del texto. Y hoy vamos a aprender qué significa esta instrucción, cómo era en aquel tiempo, en el mundo antiguo, y cruzando ese puente del relato bíblico a nuestros días, qué implicaciones tiene para nosotros el texto de la Escritura. Es por eso que la pregunta: ¿qué realmente significa enseñar y aplicar las Escrituras a nuestros hijos? ¿Qué quiere decir Dios
con estas cosas. Veamos a continuación. Entonces, significa o quiere decir que Dios tenga un itinerario de 4 citas diarias que nosotros debemos dar a través de un catecismo. El catecismo, eso significa catecismo, la verdad del día, que a tal hora vamos a ir al supermercado, vamos a tal día, a tal hora, o a tal hora necesito hacer este mandado y vamos haciendo el check-in de nuestra lista. ¿Significa eso acaso el texto de la Escritura? Pues no es a lo que se refiere el pasaje cuando nos habla en todo lugar, hablando de que la Escritura debe de ser enseñada en el entorno, en diferentes ambientes, no hablando precisamente de una lista de check-in a la cual nosotros cumplimos. A esto me refiero porque mientras meditaba en este estudio, yo generalmente ocupo parte de la mañana, una media hora, para explicar a mis hijos, a Adrián y Mateo, pasajes de la Escritura basados en Proverbios, donde explico cada parte, cada palabra, el significado. Sin embargo, el tema del entorno, de nuestro ambiente, cómo enseñamos también en la vida cotidiana, en las situaciones que enfrentan nuestros hijos, también es esa otra cosa. La Escritura toma vida. No es simplemente enseñar a que nuestros hijos memoricen versos de la Escritura o simplemente explicarles, pero también tiene que ver con las acciones cotidianas como seres humanos nosotros hacemos, tanto ellos como hijos y nosotros como padres. Así que no solo se trata de enseñar con diligencia las Escrituras a sus hijos. Y claro que es muy importante la enseñanza, la instrucción, la memorización de los pasajes de la Escritura, que es algo que debemos de hacer como creyentes, memorizar las Escrituras. En la cultura hebrea, los hijos, sobre todo los varones, muchas veces eran consagrados al servicio del Señor. E incluso hoy en día se cuenta que estos niños desde temprana edad memorizan la Torá. Es parte de la Escritura del Antiguo Testamento. Los niños desde pequeños ya conocen la ley de manera memorizada, porque sus padres, creo que usando este mandamiento, instruyen constantemente, y en el templo, en las sinagogas son instruidos. Así que también la memorización es importante. Si nosotros no memorizamos la Escritura, no sabremos echar mano de esas verdades en los momentos que más lo necesitamos. Pero no solo es eso, no solamente es enseñar el pasaje con diligencia, aunque es importante, lo recalco, pero también la relevancia es hablar con ellos, las Escrituras, hablarlas de manera continua, no solamente a las 9 de la mañana, que tomo media hora con mis hijos, y el resto del día me veo ya involucrado en mis labores de trabajo y las demás cosas, y luego repito el patrón al siguiente día a las 9 de la mañana para pasar ese tiempo. No, puedo hablar con mis hijos a través del día, una situación que le pasó en la escuela, otro compañero lo golpeó, en la manera como él debe enfrentar esas situaciones en contraste con las Escrituras, nos manda que lo hagamos. Eso es hablar en cualquier circunstancia sobre ellas continuamente. ¿Qué hacemos eso? Damos la importancia de la Escritura en todo lo que hacemos. Así que la enseñanza en el entorno es muy importante, aparte de la instrucción formal que usamos en los horarios. Ahora, el entorno. ¿Qué es ese entorno entonces? ¿A qué nos referimos con el entorno? Lo que hemos estado mencionando significa que debemos enseñar en el entorno de su vida, en el entorno de la vida de nuestros hijos o de los jóvenes. Tratar desde las Escrituras las situaciones actuales que sus hijos se enfrentan en el día a día. Si usted como padre
se toma ese tiempo en el día y pregunta a sus hijos cómo te fue en la escuela, qué pasó, y de esa manera va construyendo esa conversación de manera intencional para poder compartir y aclarar dudas con ellos por medio de las Escrituras. Entonces, tratar desde las Escrituras las situaciones actuales que sus hijos se enfrentan en el día a día. En otras palabras, debe discutir con sus hijos la importancia de las Escrituras. Porque ¿qué sucede cuando simplemente hacemos solo esa parte de instrucción en un horario específico? El hijo dice, bueno, este es el horario de Biblia, lo demás es horario de otras cosas. Y de repente los hijos pueden ver a los padres también esa manera equivocada de pensar que es un pequeño tiempo el que abarca nuestra vida en cuanto a las Escrituras y vivir de una manera religiosa, ¿verdad? Simplemente cumpliendo un listado, un check-in de cosas que hacemos en el día. Pero qué diferente es cuando las Escrituras dominan toda nuestra vida en las cosas que hacemos, en el trabajo, en el estudio. Entonces, ellos descubren esa importancia y el impacto de vida que tiene para todo lo que hacemos. La primera pregunta del catecismo es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y nos responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La manera en que lo hacemos es que las Escrituras nos saturen en toda nuestra vida. Dice el pasaje que leímos, desde que nos levantamos, haciendo esa labor de enseñanza en nuestra vida también, como ejemplo de las Escrituras, como un adorno al Evangelio, como dice en el Nuevo Testamento. Y mientras vamos en el día mismo, hablando las Escrituras, enfrentando cada situación, como la Escritura lo aborda, ayudando a nuestros hijos a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces damos esa importancia de las Escrituras para nuestra vida en todas las cosas, de tal manera que no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Los hijos son especialistas para identificar aquellas cosas a las cuales los padres dan importancia o dan más importancia, y si no es la Escritura, ellos lo sabrán y aprenderán erróneamente, porque no damos el ejemplo de cómo la vida, cómo la Escritura domina nuestra vida en todas las cosas. Ahora bien, ¿qué significa entonces con exactitud? Luego el texto en el verso 8 nos continúa hablando de aspectos que parecían más físicos, ¿verdad? Externos, porque nos dice, aparte de que instruirás desde temprano a levantarte en el camino y al acostarte, dice, da estas también instrucciones o estos mandatos el Señor a su pueblo Israel, y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es ahí donde hay esa confusión, ¿verdad? Al no entender el significado del pasaje. Comúnmente muchos toman este pasaje de manera literal y hasta supersticiosa, ¿verdad? Dejan Salmo 91 abierto toda la noche como un amuleto de protección, y enseñan a los hijos de manera supersticiosa las Escrituras también. Algunos taxistas he visto que caminan la Biblia en su tablero, ¿verdad? Como dice, no es cristiano, pero por si alguien me quiere asaltar, ahí va a ver la Biblia. Otras cosas, ¿verdad? De escribir un versículo en la mochila de su hijo, meter una hojita con un versículo también en sus cuadernos, es usar la Escritura de manera supersticiosa, usando pasajes literales. Entonces pareciera que debe entender, bueno, si le pongo quizás en un rollito
le amarro una cinta en la cabeza a mi hijo, va a haber protección y va a haber algo ahí que el Señor va a guardar su vida, porque estas eran costumbres y usos de la antigüedad al pueblo de Israel. Entonces debemos considerar el pasaje de la Escritura en base a su contexto. En primer lugar, ¿para quién fue escrito? El pasaje nos está hablando directamente al pueblo de Israel, y tenían como costumbre ellos hacer uso de cosas así. Por ejemplo, ponían esas cosas frontales en su cabeza que colgaba entre sus ojos, y también ponían algunos pasajes de la ley en sus puertas. Pero significa, hermanos, que nosotros debemos hacer lo mismo. De ninguna manera. Debemos entender el pasaje con las implicaciones reales que tiene para nosotros. No es un mandamiento para nosotros que lo hagamos de manera física, como fue la costumbre de ellos, con los sacerdotes que usaban sus adornos y todo, tenían algún significado. Pero para nosotros lo podemos tomar el pasaje como una metáfora que tiene principios espirituales para nuestro beneficio. Debemos enseñar a nuestros hijos que las Escrituras son para regir todo nuestro comportamiento. Así que el pasaje de Deuteronomio 6:8 es un versículo que tiene principios para nosotros hoy en día. No así los usos y las costumbres de aquel tiempo entre los judíos. Ahora, ese pasaje ya vimos que no es para usarlo literal, para poner cosas como se hacía en aquel entonces. Entonces lo usamos con el principio de la metáfora del pasaje. Cuando se refiere la parte del versículo, y las atarás como señal en tu mano, no está diciendo que nos hagamos un tatuaje o colguemos algo con la Escritura, no tiene nada que ver eso. Nos habla acerca de que las Escrituras rigen nuestras acciones. ¿Por qué? Porque es a través la obra de nuestras manos, decimos, ¿verdad? Que es un pasaje que está en la Escritura, pero que lo usamos en nuestro idioma, ¿verdad? Esta es la obra de nuestras manos, haciendo ver la acción con la que realizamos nuestro trabajo. Entonces las Escrituras rigen nuestras acciones. Ese es el significado por los principios aplicados para nosotros hoy en día. Que las Escrituras deben regir todas nuestras acciones en nuestra labor diaria, sea en el trabajo, sea en todas las cosas que hacemos. Las Escrituras rigen nuestras acciones, por las cuales nosotros debemos manifestar una vida de piedad con nuestras acciones, manifestar esa salvación. Pero también cuando el pasaje se refiere a que las escribirás en los postes de la casa, significa que hay que poner en el poste de la luz que alumbra nuestra casa un gran cartel con ese pasaje. No, ¿verdad? ¿Significa que nuestro cuerpo vamos a usarlo como el amuleto de protección? No. ¿Qué implicaciones entonces tiene el pasaje para nosotros? Implica que las Escrituras rigen nuestros pensamientos. Recuerda el verso 7, nos decía que al levantarte, mientras andas por el camino en el día, hablarás de ella, de las Escrituras. Luego al acostarte, ¿cuál es nuestro estilo de vida diario? Bueno, se sale de la casa, al trabajo, a todas las ocupaciones, se regresa igualmente dentro de la casa y vamos luego a acostarnos, el cese de nuestras labores. ¿Qué implicaciones tiene ese pasaje? Cuando nos dice que rige nuestros pensamientos en contraste que la escribirá en los postes de la casa. Eso mismo, que nosotros mientras andamos en todo el día, mientras salimos de la casa, mientras estamos en los lugares, en los entornos, las Escrituras deben regir nuestros pensamientos. Al regresar a nuestra casa, al meditar en nuestra almohada, las Escrituras rigen nuestros pensamientos, de tal manera
que estos mandamientos no son para ser usados de manera supersticiosa o como amuletos de protección, sino implicaciones prácticas para que la palabra sature en nuestra vida y de esa manera también preparemos y enseñemos a nuestros hijos en los beneficios, en la bendición de conocer la Escritura y vivir a través de ella. A este pasaje, las escribirás en los postes de tu casa, significa que debe de usar las Escrituras en la casa o en la ciudad. Segunda de Timoteo 3:16 nos habla que toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para exhortar, para toda nuestra vida. Las Escrituras no solamente se leen en el contexto de la reunión de la iglesia local. Muchas personas solo vuelven a leer las Escrituras cuando vienen un domingo al culto, pero el resto de la semana pasan desconectados y saturados de la información, de las noticias, de la farándula, pero no tienen esos pensamientos saturados de la Escritura. Pero ahí el texto nos invita a que domine toda nuestra vida desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Ahora, ya sea que se vaya usted por la puerta hacia afuera o regrese a casa de una actividad del día, la palabra de Dios tiene importancia en lo que usted hace. No sé si usted de repente puede segmentar la labor de su trabajo pensando que eso no tiene nada que ver con Dios o que no es espiritual. Pero pensar de esa manera es un error, porque todo es para la gloria de Dios. Incluso dice el pasaje, si comemos y bebemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ninguna cosa, por mínima, debe de ser fuera de la gloria de Dios. Así que mientras salimos de casa y regresamos en toda nuestra actividad del día, la palabra de Dios tiene importancia en lo que nosotros hacemos. El mandamiento de las escribirás en los postes de tu casa, lo más probable es que haga referencia a la necesidad de aplicar las Escrituras, no solamente cuando esté con su familia y amigos, pero también cuando esté fuera de la ciudad, donde sea y en todas circunstancias. Las Escrituras son para ser aplicadas en nuestra vida. No hay ningún lugar que se quede fuera de la palabra de Dios en nuestra vida práctica. Ahora, teniendo en cuenta estas instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel y que tienen implicaciones para nuestros días en la manera en que las hemos aprendido, entonces, ¿cuáles son los beneficios de enseñar en el entorno, en los diferentes ambientes? Dice, todos aprendemos mejor, más rápido y con más ganas cuando podemos ver el valor de lo que aprendemos en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que la Escritura no es un mero conocimiento como cualquier libro, sino que está viva, la Escritura está viva y que perfectamente es aplicada para nuestro beneficio y para nuestro bien en todas las cosas que a nosotros nos suceden según esa providencia de Dios. Entonces cuando nos damos cuenta que estamos pasando una dificultad, una prueba, una aflicción, recordamos la Escritura que Él nos consuela para consolar a otros. Que todas las cosas que pasamos son para el bien, para nuestro provecho, para lo que nosotros fuimos llamados. Cuando una persona está desconsolada en aflicción, cómo la Escritura cobra vida para dar ánimo y fortaleza y esperanza. De esa manera, sobre la práctica, sobre lo que nosotros vivimos en el día a día, entonces salta la Escritura y tenemos más hambre y podemos aprender de una manera más eficaz. En Proverbios 27, verso 7, nos dice este pasaje: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce.
Esto es cuando nosotros tenemos hambre y sed por la palabra de Dios, aún en las cosas más difíciles que podamos enfrentar. El aliento de la palabra de Dios en aquel momento amargo se convierte en algo dulce, en luz y esperanza para nosotros. Qué gran beneficio es enseñar en el entorno, en la práctica. No solamente comunicar la información del pasaje, sino que en nuestra vida podemos poner en práctica esas verdades y nuestros hijos puedan verlo. Mi hijo Adrián le encanta la historia de George Mueller, porque él pues tenía relación con los niños abandonados, huérfanos en aquella historia del pasado, y el Señor le había puesto a George Mueller en su corazón poder ayudar a los desprotegidos, a los niños huérfanos en las calles allá en Inglaterra. Y con la gracia de Dios y para sus propósitos, este hombre, no teniendo dinero, pudo hacer esa labor de construir estos edificios para albergar a miles de niños, y esa providencia de Dios siempre estuvo allí. Pero una de las cosas que me encanta a Liam es que estos niños que no conocían al Señor comenzaron a conocer al Señor a través de la vida de George Mueller. Y cuando ellos no tenían alimento, porque era un ministerio de fe, George Mueller nunca le fue a pedir ayuda a nadie. Todo era por la provisión de Dios. Y él les había enseñado a los niños: cuando no haya, cuando estemos pasando dificultades, vayan arriba, había una especie de torre o ático, y vayan a orar, porque el Señor es el que provee todas las cosas. Amén. Y estos niños lo hacían. Entonces, en el entorno, mientras veíamos esa película, aprovechamos con mi esposa y decía: niños que aprenden de la vida de este hombre piadoso y la enseñanza con los niños, que cuando haya una dificultad en nuestro propio hogar, el Dios de George Mueller y de esos niños en el tiempo es el mismo, es nuestro Dios, y pueden ustedes ir a su cuarto y orar y clamar a Dios, y Dios responderá a su tiempo según su propósito. Y en esta semana me causaba gracia porque recordé eso, y al pequeño Mateo le decimos: vaya a orar, porque el Señor es el que responde. Y lo vemos que se va a meter, no sé si va a hacer eso, pero es gracioso. Pero vemos cómo podemos usar todas las cosas y llevarlas a la Escritura, y los niños van aprendiendo en el camino. Así que, hermanos, no debemos leer las Escrituras como el mero conocimiento, ¿verdad? Como solo para ver cuánto sabemos, sino más bien como ese tesoro que no tiene precio para nuestra vida. Recordemos la parábola del tesoro que nos habla en los evangelios, que aquel hombre dice que cuando descubrió un tesoro en un terreno, dice, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa propiedad porque había encontrado el tesoro invaluable. Que eso es una analogía del tesoro de las Escrituras. No es algo material, no es algo por lo cuales los hombres carnales vayan en búsqueda y por supuesto no estarían dispuestos a perder todas las cosas por el tesoro de las Escrituras. Sin embargo, aquellos que hemos sido iluminados por la gracia de Dios en el Evangelio, descubrimos que las Escrituras es nuestro tesoro eterno, y que todas las cosas, por bonitas que las tengamos en esta tierra, ya sea familia, ya sea comodidades o bendiciones de cualquier índole, no son nada comparadas con la gloria manifestada en el Evangelio, en las cosas eternas que Él ha preparado para los que le aman. Cuando vemos que todas estas Escrituras deben permear nuestra vida, nuestro andar diario, descubrimos el tesoro invaluable de ellas y la importancia de transmitirla a nuestras generaciones, a nuestros hijos.
Y es cuando las Escrituras se aplican en medio de las providencias de la vida, de las vivencias, cada persona. Si aquí en esta habitación pusiésemos a contar acerca de las experiencias vividas de cada uno de ustedes, aquí amaneceríamos contando experiencias, y nunca debemos minimizar unas de otras. Cada experiencia es una particularidad con los seres humanos, conviven en la providencia de Dios, pero para los escogidos, para el pueblo de Dios, tiene contribuciones eternas en esa santificación. Así que las Escrituras se aplican en medio de las providencias de la vida, sino cómo encontrarían consuelo, esperanza y fortaleza y ánimo nuestros hermanos en el Medio Oriente que sufren persecución y martirio por causa del Evangelio, o que están presos o en campos de concentración obligados a hacer labores inhumanas. Cómo ellos mantienen una fe ferviente, perseverante, que están dispuestos a dar su vida, si no es por el tesoro invaluable de las Escrituras, en esas providencias de la vida que les ha tocado, que son tan distantes a nuestros sufrimientos en nuestro contexto. Pero sin embargo, no debemos verlos minimizados porque nuestros hermanos sufren de esa manera. La providencia de Dios es igual para todos en todas circunstancias y está llevando a cabo su plan y su propósito. Por lo general, cuando tenemos esas experiencias de vida, son atendidas y comprendidas con mayor facilidad si estamos constantes en el estudio de la Escritura. No debemos ver entonces los relatos bíblicos como un asunto de personas que vivieron y murieron en aquel tiempo. No, ese no es el enfoque de las Escrituras, y muchos de los errores en la instrucción de las escuelas con niños en las iglesias se da en este caso, que se hace énfasis en las personas, en la historia de David, de Sansón, y el enfoque es las personas, pero esas personas quedaron allá en aquella época. Pero ¿qué implicación tiene para el niño el Dios de David, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y de todos nuestros padres en el pasado? Es ahí donde apuntamos a sacar las verdades que sostuvieron a ellos en esos momentos particulares, pero que Dios sigue actuando para nuestro tiempo. Así que no debemos ver relatos bíblicos o contarles a nuestros hijos como historia de cómics, porque no va a haber un impacto en sus vidas. Es a través de la experiencia humana de esas mismas personas. Nosotros decimos, mira, David era un joven, y tú crees que realmente él podía matar a un gigante experto en batalla, o matar a león y al oso. Humanamente eso es imposible. Pero el Dios que estaba con David fue el que llevó a cabo estas cosas para su gloria. No estamos apuntando a las personas, sino a Dios que actúa en toda circunstancia, en toda generación para su gloria. Es a través de la experiencia humana de ellos que nosotros podemos identificarnos con su dolor, con su debilidad, con la batalla, con el pecado, en la manera que ellos se relacionaron con Dios, en el perdón de sus pecados. David fue una persona que hizo cosas terribles. Sin embargo, él se arrepintió y clamó a Dios, y aprendemos de que Dios es misericordioso y no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos. Vemos su redención, la redención del pueblo, y vemos la manera en que Dios obra también en nosotros. Un libro extraordinario de los puritanos es de John Flavel, El misterio de la providencia. Es un libro que deberíamos leer todos los cristianos, porque tiene que ver con estos aspectos de la vida que también nosotros podemos verlos en nuestro andar diario, y cómo Dios consuela a su pueblo en medio de cualquier situación. Ahora,
¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para el entorno de la enseñanza en nuestros hogares, con nuestras familias? Pues dediquemos tiempo en familia. Pero ¿qué significa dedicar tiempo en familia? Es cumplir un horario, como les mencionaba, quizás después de cena, y hacerlo así una rutina diaria. ¿Cómo lo hago? Pues hay diversas maneras. Recordemos que la enseñanza es el entorno. No deben de verlo como una clase de escuela a la que van ellos en el día. No es una clase de Biblia. Es un aprendizaje para la vida y tiene que ver con todo el entorno, y hay diferentes maneras. Puede ser después de una cena, mientras estamos ahí terminando de comer. Hijos, quiero compartirles que me pasó esto, sin embargo la Escritura dice esto. ¿De qué manera nosotros podemos agradar a Dios viendo lo que las Escrituras nos manda a hacer? O ustedes, hijos, ¿cuál ha sido la experiencia del día? ¿Qué les pasó? ¿Qué temores tienen? Y lo llevamos a las Escrituras. Saber que Dios se relaciona directamente con las personas y no es un Dios distante que no escucha. También en la sala, les ponía el ejemplo mientras mirábamos la película de George Mueller. Compartimos ahí, sacamos algunos ejemplos de ahí y los llevamos a la Escritura. A veces siempre intencional, con una pregunta a nuestros hijos. ¿Existe alguna cosa en tu vida que vamos a hacer frente en esta noche? Muchas veces los hijos se encierran en sus habitaciones y los padres no saben lo que está pasando. Los hijos cargan con aflicciones, con dolores, y muchos adolescentes lamentablemente han tomado la decisión de suicidarse porque nadie los escuchaba. Y los padres pensaban que todo estaba bien, como estaba en casa, se encierra en su cuarto, no sabe qué es lo que está haciendo en ese cuarto. Y hoy en día hay esa gran pérdida y esa debilidad de cuidar a nuestros hijos. No hacemos bien cuando dejamos que ellos estén detrás de una pared, quizás haciendo cualquier cosa sin que nos demos cuenta. Solo vemos lo externo, que físicamente están dentro de la casa, pero no vemos lo que está pasando dentro de ellos. Y estas preguntas quiere decir que hay una construcción primero de la confianza entre un padre y su hijo, porque muchas veces pues, los hijos no quieren hablar con sus padres porque no hay una relación, ¿verdad?, de confianza. Pero la tarea es nosotros, sin perder nuestra autoridad delegada por Dios como padres, pero también que ellos no nos vean como esas personas de autoridad y que infunden temor, sino que ganar la confianza de ellos. Que sus padres son los mejores ejemplos para que les puedan instruir en su vida a fin de que sean preservados de muchos dolores a través del pecado. Hacemos preguntas. ¿Qué sucedió contigo en este día? ¿Hay algo que te inquiete, que debamos hacer frente juntos como familia y orar al Señor para que nos dé guía y dirección en la manera en cómo debes enfrentarnos? Son preguntas que podemos hacer. Hay diversas preguntas intencionales en el entorno. Mientras jugamos, podemos disfrutar de la creación de Dios y también hablar acerca de cómo Dios se deleita en todo lo que hizo, pero sobre todo en aquellos que son su pueblo. Así que al enseñar según el entorno, mostrando cómo las Escrituras se relacionan a los problemas de las circunstancias actuales de la vida, hará más fácil que nuestros hijos comprendan y absorban la palabra de Dios como la única fuente de toda sabiduría y verdad. Si nosotros no hacemos esta tarea, los medios, la televisión, las plataformas e internet se encargarán de instruir a nuestros hijos y van a distorsionar la imagen de Dios
y van a distorsionar la palabra de Dios, infundiendo toda clase de ideologías, de pensamientos perversos, que muchos niños ya están siendo adoctrinados de esa manera. Si nosotros no vemos la enseñanza en el entorno, estamos perdiendo la bendición de la instrucción bíblica para nuestros hijos. Recuerden, no es un cheque de horario, no solamente es la memorización de las escrituras, no solamente es leer las escrituras y explicarlas, es importante y debemos hacerlo, pero también cómo las escrituras deben operar en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, para su gloria y para sus propósitos. Nuestros hijos comprenderán que la fuente de toda sabiduría y verdad solamente se encuentra en Dios y su palabra. Esto es estar guardando en el depósito de sus almas. Estamos invirtiendo tiempo, dedicación, como ese depósito de bendición para sus almas. Y Pablo menciona en su carta a Timoteo cómo este joven pastor había sido criado con la enseñanza constante de las escrituras por su abuela y su mamá. Tuvo la bendición de que su abuela dedicaba tiempo a instruirlo, también su mamá. Pero después de un tiempo este joven ya estaba con mayor edad y estaba enfrentando una situación en la iglesia de Éfeso, de falsos maestros, el peligro de la falsa enseñanza introducirse a la iglesia, y Pablo está animando a este joven pastor a que permanezca fiel a la verdad, que recuerde que desde la niñez las escrituras se le habían enseñado y que debía de tomar el depósito de ellas para enfrentar con valentía, temiendo todos los medios que el Señor le ha dado para poder dar testimonio fiel y traer orden a la iglesia. Así que después de un tiempo, aquel cimiento de la verdad en la vida de Timoteo ahora es el recurso divino del cual por sí mismo puede echar mano para llevar a cabo la encomienda ministerial. ¿Por qué? Porque nuestros hijos un día saldrán del hogar y depende mucho de cómo ellos hayan sido instruidos. Será una influencia para allá afuera cuando comience a hacer sus propios hogares. Y si hemos dedicado tiempo tal como lo fue en la vida de Timoteo, no es nuestra responsabilidad de que ellos actúen de la manera en que nosotros pensemos, pero sí la gracia y la soberana obra de Dios seguramente encaminará sus vidas a esta gracia salvadora para preservar sus almas de la corrupción del mundo, de todo lo que enfrenta hoy en día. Decía alguien, un pastor, no recuerdo el nombre, creo que era un africano, era Albert Moller de Estados Unidos, decía que es lamentable cuando los padres están asustados porque sus hijos van a la universidad. Están asustados porque allá la filosofía y la ideología del mundo, la sabiduría del mundo va a confundir sus mentes y los va a llevar por el camino de la perdición. Decía, es triste llegar a ese punto, porque quiere decir que no hicieron su trabajo poniendo el cimiento de la verdad de la palabra en sus vidas desde pequeños. Ya grandes, las personas es más difícil. Pero mientras vamos por el camino, en esta instrucción, en el entorno, estamos guardando en el depósito de sus almas. Ya lo demás, si hemos hecho el trabajo, corresponde a la gracia soberana de Dios y a la misericordia de Dios de salvar sus almas. No vamos a estar siempre con ellos, eso debemos saberlo. Podemos seguirlos aconsejando, pero ellos tendrán que enfrentar su experiencia de vida y es mejor que lo hagan en el depósito de la Escritura. Así que, hermanos, hemos visto que estos mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel en Deuteronomio, de que al
al levantarse, mientras andan por el camino, cuando van a acostarse, hablen de las Escrituras, y que lo pongan sobre sus frentes, sobre los postes de su casa, en las entradas de su casa, en las puertas. Vimos que no significa hacerlo de manera literal, costumbres, usos de aquel tiempo. Sin embargo, la implicación para nosotros es tener una mente saturada de la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Es que nuestras acciones reflejen la palabra de Dios y la importancia de nuestro entorno mientras andamos en el camino de la instrucción a nuestros hijos. En conclusión, enseñar la palabra en el entorno implica más que simplemente dar un check a nuestro deber del día. Es más que eso. Es mostrar a nuestros hijos la importancia tan vital que tienen las Escrituras en nuestra vida diaria. Que cada situación, por mínima que parezca, debe de estar impregnada de la sabiduría de Dios. Haciendo esto, estaremos guardando estas verdades en el depósito de sus almas, confiando en la obra soberana de Dios para su salvación eterna. Y concluimos con estas preguntas para meditar. ¿Cuánto tiempo usted está dedicando a la labor de enseñar las Sagradas Escrituras a sus hijos? ¿Cuánto tiempo usted está dedicando a la labor sagrada de enseñar las Escrituras a sus hijos, en el entorno, en todo lugar, la importancia de la Sagrada Escritura? Y número 2, ¿es usted un digno ejemplo de una vida que da testimonio de esas Escrituras? Porque qué bonito, ¿verdad?, decirle a nuestros hijos que obedezcan al Señor, y nosotros como padres manifestamos en áreas de nuestra vida desobediencia a las Escrituras. La palabra de Dios debe de ser vivida, debe de ser manifestada, y los hijos observan nuestras acciones, nuestra conducta, la manera que enfrentamos cada situación de la vida. Ese es el mayor testimonio de vida que les damos a ellos, la importancia que tiene las Escrituras para nosotros. Oremos en esta mañana. Padre, te agradecemos porque tu misericordia es grande. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra labor en el hogar como cabezas de hogar para instruir a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor. La importancia de las Escrituras en toda nuestra vida, de saber, Señor, que cada detalle que nos rodea y que vivimos y enfrentamos, Señor, si vemos desde la perspectiva de Dios y su palabra, Señor, todo es para tu gloria, para tus propósitos, incluso la aflicción, incluso, Señor, muchas veces ser atribulados, si es para nuestro beneficio espiritual y progreso, Señor, debemos alabarte. Y también, Señor, enseñar de manera práctica cómo la Biblia cobra vida en nosotros, Señor, dándote gloria en todas las cosas. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.